La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos ahora al cierre de este gran discurso de Jesús en el capítulo 6 de Juan. La Iglesia nos ha estado llevando hasta este texto clave y llegamos a su conclusión. Mencioné la semana pasada que era, de cierto modo, el clímax del discurso en el que Jesús habla de lo que llamamos la presencia real. Pero en cierto modo, este es igual de interesante porque vemos sus efectos posteriores. Vemos que luego de expresar esto, ¿qué sucede? Bueno, escuchen ahora cuando comienza el pasaje de hoy. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso?». Les advierto, no se está dirigiendo aquí a sus enemigos. Tenía muchísimos enemigos, gente que se la tenía jurada. Estos no eran sus enemigos. Les está hablando a sus discípulos. No me refiero al grupo íntimo de los 12, sino al grupo más amplio de gente que estaba con él, observando sus milagros, escuchando sus enseñanzas, disfrutando del placer de su presencia. Estos son sus amigos. Pero han escuchado este discurso ahora de la presencia real. Han escuchado a los objetores. ¿Recuerdan que dijimos la semana pasada, bueno, ¿cómo puede este hombre darnos su carne para comer? Y tenían la expectativa que dijera, oh, miren, estoy hablando metafóricamente ahora. Querían tal vez símbolo y metáfora, pero él les dio una especie de realismo en tu propia cara. Al encontrarse con sus objeciones, él dice, a menos que mordisqueen la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, lo cual es repugnante, lo expliqué la semana pasada, repugnante para los judíos, no tendrán vida en ustedes. Pueden percibir, no quiero juzgarlos, solo quiero desplazarme a su posición. Por supuesto estaban como exasperados. Esperen un momento, amamos a este tipo, es genial y amamos lo que dice, pero esta enseñanza, de nuevo, es dura. ¿Quién puede aceptarla? Bueno, aquí hay algo que quiero que vean también. Los judíos de la época de Jesús, igual que los judíos hoy, como los cristianos hoy también, se sienten cómodos con la manera metafórica de hablar. El Antiguo Testamento está repleto de metáforas. Miren los salmos y los profetas. El Señor es mi pastor y Dios es mi roca. Es como un fuego que consume. Utiliza el lenguaje metafórico todo el tiempo. Los judíos eran un pueblo muy poético. De nuevo, los salmos son excelentes ejemplos. Si Jesús hubiera estado utilizando símbolos y metáforas, ¿por qué lo habrían objetado tan seriamente? ¿Por qué incluso sus amigos se alejaron? ¿Por qué no habrían dicho, bueno, sí, está hablando simbólicamente? ¿Por qué se están alborotando tanto? Supongan que sacara una bandera de Estados Unidos en el 4 de julio y dijera, esto es Estados Unidos. Todos sabrían a qué me refiero. No quise significar que esa bandera era la suma total del país. Significa que es un símbolo de Estados Unidos. Recuerdo cuando era un niñito, mi padre nos recalcaba, cuando éramos pequeños, no dejáramos que la bandera tocara el suelo porque simboliza a Estados Unidos. Y por alguna razón eso nos quedó en nuestros pequeños corazones y mentes. Así que mi hermano y yo no dejábamos que la bandera, teníamos esas banderas pequeñitas, tocara en el suelo. Porque es un símbolo poderoso, pero nadie pensaba que realmente fuera Estados Unidos. O si tu madre trajera la comida del Día de Acción de Gracias, ha estado trabajando todo el día y dijera, puse todo mi ser en esta comida. Bueno, todos sabemos a lo que se refiere. No significa que su ser entero se haya convertido en pavo y puré de patatas. Esa comida es una evocación simbólica de su devoción a la familia. Por supuesto, podrían imaginarse si una madre dijera eso y alguien retirara su silla de la mesa intempestivamente. Estoy indignado, me voy de este lugar. ¿Cómo puede decir eso ella? Bueno, no, podrían decirle, siéntate, es una metáfora. Así que, ¿cómo se explica el hecho de que la gente que escuchó a Jesús dar este discurso, que estaban muy familiarizados con la metáfora y lo simbólico, existía en lo profundo de su tradición, ¿por qué se habrían alejado? Bueno, pienso que parte de esto es porque intentaron que él dijera, oh no, estoy hablando de un símbolo, y no lo hizo, no lo hizo. Les aclaró lo que significaba sin ambigüedades. Pienso también, estamos leyendo esto a través de 2000 años de historia y de teología y espiritualidad y tradición. Trasládense a aquel momento. Están en la sinagoga de Cafarnaún y lo aman. Son sus discípulos, lo están escuchando hablar. Debe haber habido algo en su tono, en la manera en que lo estaba diciendo.
por lo que supieron, de acuerdo, aquí no está hablando de un símbolo, está hablando de otra cosa, está en otro nivel de realidad. En otras palabras, lo que planteo es que lo captaron, entendieron cuán raro y radical fue este lenguaje y es por eso que se levantaron y se fueron. De acuerdo, continuemos profundizando en un modo positivo para descubrir lo que significa esto. Jesús dice, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Vean, ¿los conmociona esto? Bueno, obviamente lo hizo. Entonces, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Bueno, supongo será como Jeremías o Isaías o Ezequiel o Abraham o Moisés. No, no lo es. Ese es el punto. Es que piensen en todos los grandes héroes de Israel que he mencionado y todos los demás, patriarcas, profetas, adivinos, sabios, poetas, todos los grandes héroes de Israel. ¿Los reverenciamos? Sí. ¿Nos enseñaron grandes cosas? Sí. ¿Fueron amados por el pueblo? Sí. Pero nadie pensó que fueran divinos. Fueron voceros de Dios, fueron mensajeros de la palabra de Dios. Todos ellos tuvieron fallos, ¿cierto? Piensen en todos los que nombré, todos los héroes de Israel, Isaías, Jeremías. Lean esos libros de profecía y los defectos de esas personas. Jeremías, no me llames, soy muy joven. Abraham, Moisés, que es un personaje muy espinoso. David, que es un adúltero y un asesino. Ellos saben que todos los héroes de Israel no son Dios. Luego está Jesús. ¿Los conmociona esto, lo que dije? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Él es aquel que de esta manera absolutamente única ha bajado del cielo. Como el maná. Pero ahora yo soy el pan de vida bajado del cielo. ¿Qué sería si vieran su ascensión a donde estaba antes? En otras palabras, si vieran quién es Él en realidad, comprenderían esto. Recuerden, lo mencioné la semana pasada, lo que Dios dice es. Esa es la razón, esa es la diferencia. Y vean, la vida cristiana, leemos todo a través de los lentes de Immanuel Kant. Esa es una historia para otro momento. Kant fue el filósofo que intentó reducir la religión a la ética. La religión se reduce a ser una buena persona, a tener un corazón de oro, pero no es eso. Esa no es la religión bíblica. El cristianismo bíblico trata sobre conformarnos al Hijo de Dios. Lo que los padres de la Iglesia llamaron deificación. No es ser una buena persona. Eso es genial. Estoy siempre a favor de ser una buena persona. No estoy en contra de eso. Pero esa es una interpretación muy banal, llana de la vida espiritual cristiana. La vida espiritual cristiana es sobre, escuchen, estar tan conformados a Cristo que comienzo a participar de su propia divinidad. Tomás de Aquino llamó a esto deificatio en su latín, deificación. Deificación, conformarse a Dios. ¿Qué es la Eucaristía? ¿O un bello símbolo de la enseñanza de Jesús? No. La presencia real de Jesús, su auténtico cuerpo, sangre, alma y divinidad, para ser consumidos, para que podamos conformarnos a Él. Somos elevados, divinizados, santificados en el sentido más radical posible. Es por eso Eclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Es el medio por el cual somos deificados. Si vieran al Hijo del Hombre regresando al lugar en que estaba antes, entenderían esto. Ese es el punto. ¿Los asombra esto? ¿Están discutiendo? ¿Me están abandonando? Bueno, es porque en verdad no entienden quién soy. Y lo que comer y beber mi cuerpo y mi sangre significa. Aquí estamos en el corazón del tema. Nuevamente, él dice esto, ¿y qué escuchamos?
Es adorable, es un accidente histórico, pero tal vez sea la providencia de Dios. Es Juan 6, 6, 6. Juan 6, versículo 66. Interpreten eso entonces como deseen. Juan 6, 6, 6. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Este es uno de los momentos más cruciales. Siempre encuentro este pasaje, no solo me entristece, es casi aterrador. Jesús lo aman, mira, es genial, cura a los enfermos, enseña estas cosas maravillosas, la mujer del pozo y todo esto. Pero luego él desarrolla esta enseñanza y muchos de sus discípulos, no los enemigos, sus discípulos no lo acompañarán. Lo diré sin rodeos. La Eucaristía ha sido siempre un punto de inflexión, un punto para pararse o para caerse del cristianismo. ¿Están con él? ¿Están en su contra? ¿Aceptan o no esta doctrina? Y hace toda la diferencia. Esta es la razón, ya que estamos, no podré extenderme sobre esto, por lo que la Iglesia acopla esta lectura con el pasaje de Josué, capítulo 24. Como fanático de Bob Dylan, adoro esto porque está detrás de su famosa canción Gotta Serve Somebody. Tienes que servir a alguien. Cuando Josué dice, bueno, ustedes pueden servir al Dios de esta región, pero para mí y mi familia serviremos al Señor. Bob Dylan entonces captó eso como podría ser el diablo, podría ser el Señor, pero tienes que servir a alguien. Y es cierto, ya que estamos. Bueno, la Iglesia acopla esto con este pasaje misterioso porque es pararse o caerse. Tenemos que decidir. ¿Me creen quién soy y lo que significa la Eucaristía o no? Tenemos que decidir. Tenemos que decidir. Bueno, y luego, para mí, sigue uno de los momentos más dramáticos del Nuevo Testamento. Jesús se vuelve luego a los 12. Un montón de sus discípulos se han ido, pero ahora se vuelve hacia su círculo íntimo. Los apóstoles, los 12. ¿También ustedes quieren dejarme? ¿Podrán aceptar esta enseñanza o no? ¿Qué va a suceder? Pienso que no estaba totalmente claro. Y si este círculo íntimo hubiera dicho, sí, Señor, eres genial, pero no puedo asimilar esta enseñanza. ¿Saben lo que hubiera ocurrido? Se habría terminado la iglesia. Ese hubiera sido el fin. Pero aquí tenemos la versión de Juan de la confesión de Pedro. En los sinópticos, recuerden, Pedro dice, no, Señor, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Mesías. Y esa es la gran confesión de Pedro. Y es por eso que Jesús dice, Pedro, tú eres la piedra y voy a darte las llaves. Bueno, esta es la versión de Juan, donde se vuelve a los 12. En los otros evangelios, ¿quién dice la gente que soy? Y luego, ¿quién dicen ustedes que soy? Bien, es una pregunta similar. ¿Ustedes también quieren abandonarme por esta enseñanza? Y entonces Pedro, para su infinito mérito y a través de la gracia de Dios, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, hablando por la iglesia, escuchen, a lo largo de los tiempos, que dice, Señor, no nos iremos, no vamos a abandonarte. Tú tienes palabras de vida eterna, incluso si no entendemos esto por completo, estamos contigo. Así que mientras llegamos al final de este discurso, esta lectura de Juan 6, esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Van a dejarme también por esto? ¿Rechazan esta enseñanza o la aceptan? Esa es la pregunta. Y Dios los bendiga.